y con amor, Padre. Ruego por cada uno de los que vamos a estar escuchando estas enseñanzas para que seas tratando con nuestros corazones y que esta información, conocimiento pueda moldear nuestro caminar. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Los niños pueden pasar a sus clases. Dijo, no vinieron más niños, solamente yo y el no, dijo. Vamos a seguir con nuestro curso de misiones o este track de misiones que le hemos titulado. Ya llevamos alrededor de 12 clases meditando acerca de las misiones y de hecho estamos llegando ya al final de esta serie de misiones. Ya hemos preparado alrededor de 12, 13 clases de misiones. En 2 semanas más estamos viendo la posibilidad de tener la presencia de una hermana que es misionera acá, que va a dar su testimonio, nos va a actualizar un poco acerca de su labor. Ella ha estado en otra ocasión en este lugar, así que no se lo pierdan, hermanos. Ya eso probablemente sean 2 semanas más y ahí con eso concluiríamos esta serie, este curso de misiones. Siempre hay mucho más en lo cual profundizar, así que espero que tomen esto como una pincelada de lo que la Biblia dice acerca del alcance de los perdidos, especialmente en otras culturas, ¿ya? Entonces, la clase de hoy se titula ¿Cómo llegar desde aquí hasta allí? ¿Ya? Vamos a meditar un poquito acerca de qué sucedería si es que alguien aquí tuviera lo que se le conoce como un llamado misionero, ¿ya? Si es que alguien aquí en particular estuviera con ciertas inquietudes en su corazón en cuanto a salir de acá y llegar a otro lugar. ¿Ya? ¿Cuál debiera ser como el proceso o cómo debiéramos entender este llamado de salir de aquí e ir allá a otro lugar a predicar el Evangelio, a plantar una iglesia o como le quisiéramos llamar a ese proceso? ¿Ya qué pasos se debieran dar? ¿Ya? Sin embargo, antes de iniciar un pequeño repaso, porque esto ya es sumamente práctico, ¿cierto? Un pequeño repaso de cómo llegamos nosotros hasta este punto. Y hemos meditado bastante acerca del fundamento de las misiones, ¿ya? Si es que usted se tiene que llevar algo para su casa después de este curso de misiones, dentro de todo lo que se entregó, ojalá que se lleve más que esto, pero si es que hay algo central, es entender cuál es el fundamento de las misiones, ¿ya? Es por qué hablamos acerca de esto, de las misiones, ¿ya? Y eso tiene que ver con la gloria de Dios, y lo hemos repetido bastantes veces. ¿Ya? Obviamente nosotros vemos la necesidad de las personas, vemos que hay necesidad en el mundo, pero detrás de eso nosotros vamos y predicamos el Evangelio o enviamos misioneros o hacemos estos esfuerzos misioneros principalmente por la gloria de Dios, ¿ya? Porque Dios va a ser más glorificado al momento en que esas personas puedan conocerle y puedan adorarle. No sé si se recuerdan que hablábamos que Dios es digno de ser adorado. Dios es digno de recibir toda honra, toda gloria. Y porque Él es digno de eso, nosotros hacemos estos esfuerzos, porque creemos que vale la pena que otras personas conozcan al Señor y puedan también glorificar su nombre. Y Dios está dispuesto a ser glorificado mostrando misericordia a los pecadores. Y ahí está. Dios es glorificado, ¿cierto? Y su nombre es glorificado cuando esa misericordia es experimentada por los pecadores y vienen a la salvación. Dios se glorifica en la redención de las personas. Entonces, ese es el fundamento de las misiones y hemos hablado también acerca de la urgencia de llevar el Evangelio a los perdidos. Hablamos acerca de ciertos lugares con necesidades particulares y también hablamos por qué es necesario que la iglesia haga un esfuerzo local, pero también haga un esfuerzo en lo posible intercultural hacia los lugares donde el Señor no es conocido o donde las personas nacen y mueren sin conocer a ningún cristiano. Sin conocer, sin escuchar el Evangelio, ya sea independiente de la respuesta que puedan llegar a tener. Entonces hemos hablado acerca de esa urgencia que hay hoy de poder ir a los lugares donde el Señor nos está siendo dado a conocer. Y hoy día en particular vamos a estar hablando acerca del llamado. Y la gran pregunta de esto es, Señor, ¿soy llamado yo a esto?
¿Seré llamado en lo particular a responder a esto que aparece en las Escrituras, a llevar tu evangelio? ¿Ya? Y eso quizás es una de las mayores dificultades al momento de hablar de las misiones o al pensar en el servicio al Señor. Uno cuando piensa, ya, yo quiero servir al Señor, normalmente uno dice, pero Señor, ¿a quién me has llamado tú? ¿Qué quieres que haga en tu obra? ¿Cómo saber si yo soy llamado por Dios? ¿O qué significa realmente ser llamado? Hay como, detrás de este concepto del llamado hay como mucho misterio o misticismo, ¿cierto? Como que todos hemos escuchado historias de misioneros y pastores que han recibido un llamado y pareciera que fue una experiencia sumamente especial, única, sobrenatural, que yo no he tenido, así que probablemente no soy llamado. ¿Ya? Y hay mucho de eso alrededor de este concepto del llamado. Y eso se ha creado fundamentalmente, bueno, porque cuando vamos a las Escrituras, vemos que hombres fueron llamados de manera bien particular. Sin embargo, las Escrituras no nos dicen que eso sea la norma a esperar para nosotros, ¿cierto? Así como la norma no es para nosotros que, ¿cierto?, el mar se abra en dos o que ciertas cosas estén sucediendo hoy. La Escritura nos describe, ¿cierto?, nos narra ciertos llamados de algunos hombres, pero no necesariamente nos dice que eso va a ser la norma y que tu llamado en particular va a experimentarse de esa forma, que tiene que ocurrir un encuentro sobrenatural con Dios para llegar a decir, sabes que soy llamado a las misiones, o soy llamado al pastorado, o soy llamado a un servicio en particular. Entonces, vamos a entender, masticar un poquito este concepto del llamado, ¿ya? Del llamado y quitar un poco eso, que ciertamente muchas de ellas pueden haber sido experiencias reales, ¿ya? Yo aquí quizás no podría hacer un juicio general de todo lo que ocurre de manera personal, pero sí vamos a ir a la Biblia para ver cómo se ve en el Nuevo Testamento y en la iglesia estos llamados, ¿ya? Y quizás vamos a entender un poquito más si es que estamos siendo llamados o no, o a qué estamos siendo llamados, ¿ya? Entonces, primero vamos a comenzar donde hemos comenzado casi todas las clases en este curso de misiones, ¿ya? Y es en el gran llamado o la gran misión que el Señor Jesús le dio a su iglesia, Mateo 28, Hechos capítulo 1, ¿cierto? Está en Lucas, una vez leímos Lucas 24, Marcos 16, ¿cierto? No sé si alguien quiere leer Mateo 28, versículos 18, 19, solamente para recordar, refrescar que está allí, que lo hemos leído en varias ocasiones. Mateo 28, 18 quizás. Si alguien podría leerlo, 18, 19. Entonces nuestro Señor, que tiene toda autoridad, ¿cierto? Con esa autoridad llama a sus seguidores a ir y a ser discípulos, ¿cierto? A anunciar las buenas nuevas de salvación. Entonces, algunos se podrían preguntar, ¿soy llamado a anunciar las buenas nuevas? En un sentido general, todos los cristianos son llamados a difundir el Evangelio de nuestro Señor. En un sentido general, podemos decir eso. Si es que alguien se está preguntando, ¿soy llamado a predicar el Evangelio? Sí. La respuesta categórica es sí. Y la palabra del Señor nos propone eso, que es un llamado a todos los creyentes. El hecho de predicar el Evangelio no requiere un llamado en específico, un llamado particular, sino que es el llamado de Cristo a su iglesia. De hecho, yo leí Tercera de Juan en un comienzo, en donde nos proponía y habla acerca de estos como misioneros que eran hospedados, ¿cierto?, por otros creyentes, cuando dice recíbanlos para cooperar con la verdad. Ahí nos dicen que algunos salían por amor del nombre, ¿cierto? Salían e iban a otros lugares a predicar el Evangelio y otros los recibían y cooperaban con la verdad. Estos misioneros eran enviados, eran recibidos, ¿cierto? Y seguían predicando y otros seguían cooperando con la verdad. Como que Tercera de Juan nos propone de que o somos los que son enviados o somos los que cooperan con la verdad y reciben y apoyan, ¿cierto?, igualmente esa obra misionera. Entonces, en un sentido, todos somos llamados a obedecer la gran comisión, a trabajar por la gran comisión, por el alcance de los perdidos. No requiere un imperativo especial, sino que este imperativo general hacia su iglesia, y si es que usted quiere convencerse aún más, solamente necesita la disposición de leer, acercarse a la palabra del Señor y obedecer lo que el Señor claramente nos dice a todos. Que es que vayamos y hagamos discípulos. Es un llamado para todos. Entonces, si es que alguien cree que no está llamado a predicar el Evangelio,
Sería algo similar a decir que un cristiano dijera, sabes que yo no creo que estoy llamado a vivir una vida santa. Yo creo que estoy llamado, ¿cierto?, a entregarme a mis pasiones. Yo puse mi fe, pero no estoy llamado a eso. Alguien diría, eso no tiene sentido, ¿cierto? La voluntad de Dios para nuestra vida es nuestra santificación, dice la palabra del Señor. Hay una santidad que tenemos que perseguir, que buscar, tenemos que crecer en santidad. Sabemos que todos los cristianos tienen un llamado a la santidad personal. De la misma manera, podríamos decir que compartir el Evangelio es un llamado para todos los creyentes. Que alguien diga, ¿sabes qué? A mí no se me da, o yo no creo que el Señor me haya hecho para eso. Si es que hemos conocido al Señor Jesucristo, tenemos ese llamado todos. Y más allá incluso de nuestras capacidades naturales, si es que somos tímidos o somos más extrovertidos, pero probablemente todos tenemos relaciones personales con personas que no conocen al Señor, y todos somos llamados a anunciar esa buena noticia. Entonces, la primera pregunta es, ¿soy llamado a colaborar con el avance del Evangelio en este mundo? La respuesta es sí, sí. En ese sentido, este llamado general, la respuesta es sí. Ahora, normalmente cuando hablamos de llamado, nos pensamos en otra cosa más particular. Y esa otra pregunta también la vamos a intentar responder. Y la pregunta es, ¿soy personalmente llamado por Dios a dejar este lugar, a mudarme deliberadamente a otra cultura para llevar el Evangelio de Cristo donde no ha sido conocido? Ahí la respuesta sería, veamos, ¿cierto? Porque probablemente, y la realidad es que no todos los que estamos acá somos llamados a dejar este lugar, a ir a otra cultura, ¿cierto? Involucrarnos con otra cultura y a predicar el Evangelio donde Cristo no ha sido predicado. No todos acá somos llamados a eso, ¿ya? Todos somos llamados a predicar el Evangelio, pero este llamado es más particular, ¿ya? Y es lo que normalmente entendemos como este llamado como misionero que puede experimentar una persona. ¿Ya? Y esa es la pregunta que vamos a responder. ¿Soy o no soy llamado a eso? A dejar este lugar, a ser enviado por mi iglesia, a predicar la buena noticia del Evangelio en otra cultura quizás, en otro lugar, a participar de una plantación de una iglesia quizás. ¿Soy llamado a eso o no? Y cuando se habla acerca del llamado, y para los que quizás están más familiarizados con este concepto, normalmente cuando se habla y se intenta entender el llamado, se divide en como dos caras de una misma moneda, el llamado. Para saber si es que estoy siendo llamado, se habla de una moneda de dos caras que tiene que ver con un llamado interno y un llamado externo. ¿Ya? Un llamado interno, llamado externo. Esto, mis hermanos, no lo va a encontrar explícitamente en la palabra del Señor. De hecho, llama la atención que cuando la Biblia normalmente habla de llamado, habla del llamado a la salvación, ¿cierto? Del llamado a la salvación que Dios nos hizo en un momento en nuestra vida. En general, la Biblia cuando ocupa ese término, ocupa eso. Sin embargo, los teólogos a lo largo de la historia de la Iglesia han intentado definir y explicar, ¿cierto? ¿Cómo sé si es que estoy siendo llamado al pastorado o al campo misionero? ¿Ya? Y para explicar esto, condensando la enseñanza de la Escritura, le han puesto estas etiquetas, ¿ya? Y el llamado se podría entender de dos formas. Por un lado, un llamado interno y por otro lado, un llamado externo, que a ambos deben estar ambos. Deben estar ambos ahí como que, ¿cierto? Como que están ahí solapados. Ambos deben ser una realidad para confirmar ese llamado y que ciertamente Dios me está llamando al pastorado, al campo misionero, ¿cierto? A un lugar en particular. Y entonces vamos a comenzar con ese llamado interno que se ha definido, ¿ya? Y el llamado interno históricamente se ha entendido como un deseo, ¿ya? Y a mí en general me gusta entenderlo así. Porque cuando decimos llamado, está esta confusión de esto medio místico, ¿cierto? Algo sobrenatural. Pero creo que en última instancia tiene que ver con un fuerte deseo al interior de nosotros. Un deseo, una convicción de asumir un trabajo. ¿Sabes qué? Estoy siendo movido internamente por una nación particular, ¿cierto? Por una necesidad en particular, por un servicio en particular. Es una convicción colocada por Dios al interior de un corazón, ¿ya? Es interesante que es más que un entusiasmo pasajero, ¿ya? No es como que vino la misionera acá y nos predicó y es como, ya, voy a irme de inmediato a Medio Oriente. Más que eso, no es una decisión impulsiva, sino que debiera ser un santo deseo, un deseo particular de glorificar a Dios o ver a Dios glorificado, ¿cierto?, en otra cultura, ¿ya? Es un deseo, una disposición interna. ¿Dónde podemos ver esto en la Biblia?
Bueno, los hombres de la Biblia hablaron acerca de ese deseo, que tenían algo interior, una convicción tan fuerte que pareciera que no podían hacer otra cosa. ¿Sabes qué? Hay algo en mi interior que me siento llamado a esto, ¿ya? De hecho, Pablo en su obra misionera frecuentemente expresa esto, una necesidad, casi una obligación que sentía internamente de ir y predicar el Evangelio de manera particular en su ministerio. Por ejemplo, está Romanos 15:20. Romanos 15:20. Si alguien me ayuda leyéndolo. Uy, se apagó el reloj ahí. No sé. Así que vamos a estar todo el día. Romanos 15:20, si es que alguien lo podría leer. Entonces, y hemos hablado de esto, que Pablo claramente tenía un llamado a predicar el Evangelio, pero el llamado era bien particular. Él hacía un esfuerzo como particular en su corazón de intentar predicar el Evangelio donde Cristo no haya sido anunciado, ¿cierto? Y lo veíamos en ese pasaje, en el contexto de ese pasaje, que él se movía así, de esa forma, estaba como haciendo lo que nosotros le llamamos como misiones fronterizas, como que estaba moviendo, ¿cierto?, las fronteras del Evangelio para alcanzar las regiones, las zonas donde no había sido alcanzada. Sabemos que el ministerio de Pablo fue bien estratégico, ¿cierto?, que alcanzaba ciudades importantes y ahí se iba moviendo, y era un esfuerzo bien singular, ¿cierto? Yo me esfuerzo por predicar el Evangelio donde Cristo no haya sido predicado, ¿ya? Es interesante, es como algo particular del apóstol Pablo, un ministerio puesto en su corazón. ¿Ya? Primera de Corintios 9:16, así hablaba acerca de esta necesidad o esta obligación Pablo de predicar el Evangelio que él experimentaba. Decía, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Ya? Ya como un fuerte deseo interno de hacer la obra que el Señor le había encomendado, ¿ya? Y para Pablo ese deseo vino de forma particular. Yo dije que muchos llamados que vemos en las Escrituras son bastante particulares. Pablo, ¿cierto?, se fue derribado en su caballo y el mismo Jesús le ordenó y le encomendó esta misión. Quizás no esperamos que suceda exactamente así con nosotros, pero sí esperamos que haya un deseo interno fuerte, una convicción fuerte de hacer lo que el Señor nos está llamando a hacer, ¿ya? Por ejemplo, si pensamos en los términos del ministerio pastoral, que estos conceptos de llamados se aplican tanto al ministerio de los misioneros como al ministerio pastoral, también aplicaría en el mismo sentido, un deseo interno que siente este siervo por cuidar la grey del Señor. Primera de Timoteo capítulo 3, cuando habla acerca de los requisitos del anciano, del obispo, comienza con un gran requisito, que es el que anhela obispado. Primera de Timoteo 3:1. Está diciendo, el que desea ser anciano, ser pastor, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, y comienza con los requisitos, ¿cierto? Entonces ese es como un primer requisito que a veces pasamos por alto, que está como un poco solapado y dice, este hombre lo desea, él quiere. Hay algo interiormente que tiene una convicción que dice, yo quiero servir en ese ministerio. Ok, está bien, eso es una parte de la moneda, pero es necesario, ahí vamos a hablar de la segunda parte, ¿ya? Pero la primera parte es esa, es un deseo, una convicción. De hecho, primera de Pedro 5, que también se habla acerca de el ministerio de los pastores, de los ancianos, primera de Pedro 5, también menciona este deseo que debe haber de cumplir ese rol, de responder a ese llamado. Sin ese deseo queda como coja estos dos componentes, ¿cierto? Falta algo muy importante, que es esa convicción interna del hermano de querer. Primera de Pedro 5:2. Dice, apacentad la grey de Dios, le está hablando a los ancianos, a los pastores, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Está diciendo, tú no puedes
entrar al ministerio pastoral porque te sientes simplemente obligado, porque no había nadie más. No, tú tienes que desearlo voluntariamente. Tú tienes que querer ser pastor y no está mal eso. No está mal ese deseo. Si está movido con la motivación correcta, es un deseo de, ¿sabes qué? Quiero glorificar al Señor sirviendo en esta área. Y está bien, es un primer paso. No es todo, no es todo lo que se necesita, ¿cierto? Pero sí es algo necesario, ¿ya? Que anhele obispado, que pastoree voluntariamente. No vamos a enviar a alguien, ¿cierto?, a Medio Oriente porque, ¿sabes qué? Falta gente. Así que ya, hermano, falta gente, alguien de acá tiene que ir y vamos a mandar al que, no sé, al que encontremos, ¿cierto? El que veamos como no tiene pinta de misionero. No, dice, debe haber una convicción, un deseo, un llamado interno, Y a eso normalmente se le ha llamado interno, a ese deseo. Estoy experimentando algo, una convicción fuerte dentro de mí de hacer esto particularmente para el Señor, ¿ya? Algunos incluso aquí en este llamado interno han propuesto que sería útil evaluarse uno mismo como las capacidades que el Señor le ha dado, ¿ya? Quizás yo creo que esto tiene más que ver con el llamado externo, pero veía ahí que algunos hermanos lo proponían, ¿ya? Que este llamado interno, ¿sabes qué? Señor, estoy siendo llamado a esto, es analizar el deseo del corazón y también poder ver qué capacidades, qué dones el Señor me ha dado para saber si es que, ¿sabes que estoy siendo llamado o no? Podemos ver en la Escritura, y esto lo vemos como un patrón, es que Dios equipa a aquellos a quienes le ha encomendado hacer algo particular, ¿ya? Él da lo necesario para que nosotros como hijos hagamos lo que Él nos está llamando a hacer, ¿ya? Entonces, parte de este llamado interno podría eventualmente incluir eso, ¿cierto? Una pequeña reflexión en cuanto a, bueno, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué deseo? ¿Qué es lo que el Señor ha puesto en mis manos, en mis capacidades? Para evaluar si es que realmente te estoy siendo llamado a esta obra en particular. Ahora, como les dije, eso es solamente una cara de la moneda. Porque alguien podría decir, yo soy llamado y nadie aquí puede como decirme nada. Y eso no es lo que nos propone la palabra del Señor, ¿ya? Porque este llamado en el Nuevo Testamento se da en el contexto de la iglesia local. Y lo hemos mencionado muchas veces, tuvimos una clase también hablando acerca del rol de la iglesia local en las misiones, ¿ya? Y este llamado sucede en el contexto de la iglesia local, ¿ya? Los misioneros, los pastores, no son llaneros solitarios, no son personas que tuvieron una experiencia sobrenatural con Dios y de ahora en adelante, ¿cierto? Son superhombres y que nadie se les puede cuestionar nada. Eso no es lo que nos propone la Biblia cuando habla acerca de este llamado o cómo la iglesia debe llevar adelante este llamado. ¿Por qué es importante la segunda parte de este llamado externo? Porque en nuestra cultura, quizás no nos damos cuenta, pero en nuestra cultura está permeada por el catolicismo romano, ¿cierto? En Chile en particular, cada vez menos, ¿cierto? Cada vez nos alejamos más y estamos como yendo hacia otro lugar, pero culturalmente estamos influidos por el catolicismo romano, ¿ya? Y en el catolicismo romano, el obispo, ¿cierto? O el curita es una persona que está como, es otro tipo de persona, ¿ya? Es una especie de mediador entre nosotros, ¿cierto? Que somos como el vulgo, las personas de a pie, podríamos decir, y el obispo, ¿ya? Que cumple un poco esa función, ¿ya? Una función de mediación entre nosotros y Dios mismo, ¿ya? Y ahí uno podría conversar qué pasa con Jesús, ¿cierto? El mediador. Es por eso, de hecho, que se confiesan los pecados ante una persona y no directamente a Dios. En el catolicismo romano está esa idea de que ellos son llamados por Dios y nosotros somos como personas de a pie. La Reforma Protestante, en el 1500, una de las cosas que vino a combatir fue eso, ¿ya? Y Martín Lutero propuso, extraído de las Escrituras, la doctrina que se conoce como el sacerdocio de todos los creyentes. Y él proponía que no necesitábamos, ¿cierto?, a un hombre de carne y hueso y igual a nosotros que viniera a ser de mediador entre él con Jesús o con Dios, ¿cierto? Sino que decía, ¿sabes qué? Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y la palabra del Señor en Pedro dice que ahora nosotros somos un real sacerdocio, que nosotros tenemos acceso por medio de este mediador directamente a la presencia de Dios. Entonces él decía, él proponía esto, el sacerdocio de todos los creyentes. Todos nosotros tenemos acceso a la presencia del Padre por medio de Cristo.
necesitamos un curita, necesitamos un obispo, y en ese sentido, Martín Lutero llegó a proponer que el llamado no era solo para esas personas, sino que era para todos los creyentes son llamados por Dios. Y sí, ciertamente ese llamado en particular es para cumplir una función, ¿cierto?, en una congregación, pero tu llamado como zapatero, como peluquero, como vendedor, es tan sagrado como este otro llamado. Porque Dios te puso ahí y tienes que hacerlo para la gloria del Señor. Porque al final del día lo haces para el Señor y no para los hombres. Y eso es lo que propuso Martín Lutero. Dijo, el llamado del obispo es tan sagrado como el llamado tuyo que vas a realizar en la semana. Porque Dios te puso ahí y Dios es soberano y si eres un hijo de Dios tienes que hacerlo para la gloria del Señor. Y puedes adorar tanto a Dios predicando la palabra como haciendo tu trabajo bien, con la motivación correcta. Eso es lo que propuso Martín Lutero, después fue ampliado por los demás reformadores y cambió bastante este concepto. Entonces, yo les decía que nuestra cultura está un poco permeada porque en las iglesias evangélicas aún se sigue entendiendo de que el llamado al pastor, él es el ungido y el escogido por Dios, ¿cierto? Y él tuvo una experiencia particular con Dios que yo no voy a poder experimentar nunca, porque él es llamado, ¿ya? Como si Dios mismo le hubiese hablado en el oído necesariamente y le hubiese dicho, tú vas a ser pastor. Los estudiosos, luego de la Reforma, han dicho, sabes que no es tan así. Sí, este hombre es llamado por Dios para ser pastor y experimentó este llamado interno, pero también hay otro lado que es el llamado externo, que hay una confirmación de ese llamado interno. No basta con que yo me presente aquí y diga, ¿sabes qué? Quiero ser pastor y tuve una experiencia sobrenatural con Dios, sino que en la Escritura vemos, bueno, es un buen llamado de Dios, pero ese llamado en particular ocurre en el contexto de la iglesia local, ¿ya? Y a eso se le denomina el llamado externo, es la confirmación externa de lo que tú estás experimentando internamente. Porque nuestro corazón es engañoso, hermanos. Podríamos querer ser misioneros por motivos muy equivocados. Imagínense, ir al otro lado del mundo, hacer tantos esfuerzos de recursos, de tiempo, de energía, con una motivación equivocada. O sea, que me gusta viajar, en verdad. Yo no sé, así es nuestro corazón, ese es nuestro corazón. Nuestras motivaciones están bien mezcladas. Podríamos llegar a entrar a un ministerio por motivaciones muy equivocadas, porque todo el tiempo hacemos cosas con motivaciones equivocadas. Es por eso que creemos y se ha postulado este tema de que se debe confirmar lo que internamente está sucediendo. Ya este deseo, esta convicción se confirma. Y en las Escrituras podemos ver que eso sucedía. Por ejemplo, está el texto en Hechos, capítulo 13, versículo 2 al 3, en donde estamos hablando de Pablo, ¿ya? El apóstol, que se ve un involucramiento de la iglesia en el envío del primer viaje misionero que realizaría este apóstol, ¿ya? Se ve un involucramiento, la iglesia tuvo un rol, los creyentes tuvieron un rol en ese envío, ¿ya? No fue un llanero completamente solitario este apóstol, siendo apóstol, ya que obviamente era un lugar y tenía una autoridad, una función particular. Hechos 13, del 1 al 3 voy a leer. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que he llamado. Entonces, habiendo ayunado, oraron y les impusieron las manos y los despidieron. Eso es un envío que se ve ahí. Eso es un envío. Un envío, normalmente se entiende que estos hombres eran como líderes de la iglesia probablemente. Hay un envío, hay un rol que juegan otras personas en el envío de estos hermanos, de Pablo, ¿ya? Otras personas jugaron un rol en el envío, oraron, ayudaron, le pusieron las manos y lo enviaron. Y ahí comienzan los viajes de Pablo, ¿ya? En el ministerio de Timoteo también lo podemos ver. Él también menciona a otras personas, ¿cierto?, que le impusieron las manos. Ya hubo como una confirmación externa de lo que él podía estar experimentando internamente, ¿ya? Vamos a ir a 1 de Timoteo 5:22.
Primera de Timoteo 5:22. Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La imposición de manos era una especie como de confirmación externa, ¿cierto? De algo, de una encomendación particular, ¿cierto? A un ministerio, ¿ya? Hoy día nosotros le llamamos hoy se me fue el nombre en el proceso que estamos con Walter. Sí, la examinación y posterior ordenación, la ordenación pastoral, en donde se invita a otros pastores, ¿cierto? La iglesia se congrega, ¿cierto? Y se encomienda oficialmente, se confirma ya de manera oficial el ministerio de estos hermanos. Eso es lo que sucede allí en la ordenación, Y aquí la advertencia es, no lo hagas como con ligereza. Es como, conoce a esas personas, entiende por qué van a servir donde van a servir, no impongan las manos con ligereza. Ya le da como un peso a esta confirmación del llamado de una persona. Entonces en la Biblia podemos ver que otras personas tienen que estar de acuerdo con lo que tú estás experimentando internamente. Un pastor una vez decía que un hermano le dijo, ¿sabes qué, pastor? El Señor me ha llamado a predicar en el púlpito. Yo estoy seguro que estoy llamado a predicar en el púlpito. Y ese pastor le respondía, probablemente quizás sí esté llamado a predicar en el púlpito. Sin embargo, el Señor no nos ha concedido la bendición de escucharte. No nos ha llamado a escucharte, le dijo el pastor. El llamado interno debe estar confirmado por personas a su alrededor, ¿cierto? En particular, la iglesia local debe estar de acuerdo con la dotación de un siervo para la obra del ministerio, ¿ya? Para la obra del ministerio. A eso se le llama llamado externo. Llamado interno, llamado externo, alguien tiene el deseo. En el contexto de la iglesia local se confirma, se capacita y si es la voluntad del Señor se envía, ¿ya? Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí hay una pequeña comparativa, simplemente una pequeña comparativa de dos caras de la misma moneda, ya en cuanto a esto que es ser llamado a un ministerio en particular, al ministerio pastoral a ser misionero, ya que... Vamos a la siguiente, Jairo, que ya lo hablé en cierta manera. Entonces, hemos visto que la iglesia local juega un rol clave, un rol importante en el llamado al ministerio, especialmente en este llamado particular que estamos viendo, de dejar este lugar e ir a otro lugar, ¿cierto?, a predicar el evangelio donde Cristo no haya sido dado a conocer. Ya, la iglesia local tiene un rol clave. Ahora la pregunta es, y con esto vamos a ir terminando, es, bueno, si sientes que estás siendo llamado, si es que el deseo lo tienes, ya tienes como una convicción interna, ¿sabes qué? Siento que, no sé, el Señor está poniendo la convicción por un lugar en particular. ¿Sabes qué? Aquí Cristo no está siendo dado a conocer o no hay iglesia saludable. Tengo el deseo de participar de una plantación de iglesia quizás, o quizás tengo dudas, ¿ya? Quizás no logro ver también qué es lo que está sucediendo en mi interior. Tengo dudas con respecto a eso, estoy inquieto con respecto al tema de las misiones, de participar del avance del evangelio. Y la pregunta es, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería hacer como de manera más práctica? Si es que estoy experimentando esta inquietud interna o si es que tengo este fuerte deseo. ¿Qué debiera hacer? Lo primero es recordar eso que aparece ahí, que la iglesia es la que envía, de que los misioneros no se envían a sí mismos. Eso no debiera suceder, que los misioneros se envían a sí mismos, sino que los misioneros debieran ser enviados por iglesias locales. Y la iglesia debe tener entonces la oportunidad de conocerte, de experimentar, ¿cierto?, el servicio que puedes entregar al Señor aquí primeramente. Muchas veces cuando se habla del llamado misionero, hermanos pueden estar experimentando algo, sin embargo, nunca se han dedicado a proclamar el mensaje del evangelio en donde están. Y ahí como que faltaría un poco la otra cara de la moneda, donde está esa confirmación de que, sabes que sí, ese deseo interno es más que un deseo, si que va incluido una capacitación, algo de parte del Señor que te lleva a comunicar el mensaje, no sé, eres bueno relacionándote con las personas, tienes claridad en cuanto a las verdades fundamentales del evangelio y has demostrado eso, ¿cierto? Otras personas han sido bendecidas, tu vida ha dado fruto y hemos visto ese fruto internamente y de esa forma, ¿sabes qué? Está como el sello, el respaldo completo
y vamos seguros, ¿sabes qué? Te enviamos porque no solamente tenías ganas, sino que en verdad hemos visto eso de parte del Señor en tu vida. Entonces, la iglesia local, lo primero que se debe pensar al comenzar a darle vuelta a este llamado, a esta inquietud interna, ¿ya? Y cómo facilitar el proceso, qué más hacer, ¿cierto? ¿Qué pasos seguir? La siguiente, por favor, Jairo. Ahí la ilustración salió media extraña en cuanto al orden, ¿ya? Pero no necesariamente es un orden, sino que son cosas que uno podría comenzar a hacer para involucrarse aún más, para comenzar a discernir de manera más clara si es que esto es un llamado de parte de Dios, o si es que es una motivación media mezclada, si es que la iglesia podría respaldar o no. Lo primero es, una de las cosas es hablar con tiempo con el liderazgo de la iglesia, ¿ya? A menudo se habla que el proceso para ser un misionero es relativamente largo, requiere paciencia, ¿ya? Yo les mencionaba que en 2 semanas más probablemente venga una misionera. Ella ya vino acá y nos comentaba de ese proceso. Ya han sido hartos años desde el primer momento en que comenzó a tener una inquietud, un deseo, un proceso de harta capacitación, de estudio, de involucramiento con organizaciones misioneras, con su iglesia local, con la corporación, ¿cierto? Ha sido un proceso bien largo y ella aún no logra ser enviada y establecerse por muchos años en un lugar. Ya ha hecho varios viajes, pero su deseo es poder establecerse y aún está en ese proceso, ¿ya? Y uno puede ver que a menudo es un poco así. No es un proceso tan breve. Cuanto antes se inicia, obviamente, probablemente antes podremos estar en el campo misionero, participando activamente de esa labor, ¿ya? Pero hay que tener paciencia y comienza con estas conversaciones, comienza con un proceso de conocerse, de ver en qué área se necesita ser capacitado. Y ahí está el otro punto, un punto importante, y es capacitarse, ¿ya? Si es que queremos ir a otra cultura, ¿cierto?, a predicar el Evangelio, vamos a necesitar capacitación. Primeramente, conocer la Biblia, ¿ya? Si vamos a predicar las buenas nuevas del reino, si va a ser este libro nuestra vida finalmente y lo que queremos, el gran mensaje que queremos comunicar, tenemos que conocerlo, ¿ya? Tenemos que conocerlo, no hay atajos en ese sentido, ¿ya? Podemos tener buenas intenciones, pero falta lo otro, ¿ya? Falta el poder conocer las Escrituras, poder conocer el Evangelio. También la capacitación normalmente de los misioneros en particular involucra una capacitación en cuanto al idioma, en cuanto a la cultura, en cuanto a los desafíos particulares con los cuales se van a enfrentar allá. Entonces, en la iglesia, esto es una instancia de capacitación. Si alguien tiene la inquietud, es alentado primeramente a involucrarse activamente con lo que la iglesia está ofreciendo. Si la iglesia está ofreciendo una escuela dominical, ¿cierto?, donde se capacita para misiones y no estamos participando, es como un poco una contradicción, ¿cierto? Porque son instancias que nosotros ponemos a disposición para capacitar. Está el seminario, ¿cierto?, que hoy día tenemos la bendición que está la instancia, ¿cierto?, que se pueden participar en las clases a distancia, valga la redundancia, ¿cierto? Online está ya, ¿cierto? Considerarlo seriamente habla de que hay un deseo genuino. Quiero glorificar al Señor de buena forma, entonces quiero predicar la palabra lo mejor posible, de la forma más clara, de la forma más fiel. Voy a requerir capacitación, voy a capacitarme y voy a utilizar las instancias que están a mi disposición, ¿ya? Entonces son pasos que uno puede ir dando. Ya muchas veces, incluso en ese proceso de capacitación, uno se da cuenta de que, ¿sabes?, que quizás no iba por acá la cosa, quizás iba más por acá la cosa, ¿cierto? Cuando uno comienza a profundizar, el Señor comienza a trabajar en esa convicción, como que comienza como a limpiarla, como a purificar eso, que estaba medio mezclado, para que podamos ir con una motivación correcta a servir donde el Señor nos ha llamado. Capacitarse, yo puse ahí involucrarse con el departamento de misiones. No sé si sabían que nuestra corporación en particular, aquí lo hice bien como concreto, tiene un departamento de misiones, ¿ya? El departamento de misiones no es el encargado de enviar a los misioneros, sino que la iglesia local es la encargada de reconocer estas cosas, ¿cierto?, de endosar ese llamado, pero el departamento de misiones igualmente de manera constante está dando instancias para capacitarse. Ellos oran, tienen unos ciclos de oración semestrales, si no me equivoco, no de manera presencial, por Zoom, en donde dan a conocer, ¿cierto?, las realidades en otras culturas, invitan igualmente, participan a veces misioneros que hablan un poco de la necesidad que hay en el campo. Entonces, como que el Señor ha puesto a nuestra disposición el poder involucrarnos activamente con misiones
y más aún si es que estamos experimentando esto de manera interna. Involucrarse con el departamento de misiones puede ser un buen paso, ¿ya? Otro buen paso en este proceso sería considerar seriamente participar de un viaje misionero a corto plazo, ¿ya? De un viaje misionero a corto plazo. En una clase creo que lo mencionamos, decíamos que esto es como un poco extraño todavía en nuestro país, en Chile. En Norteamérica, las iglesias o las corporaciones, uno pregunta, oye, ¿cuáles son las oportunidades que hay? Y ellos les abren un abanico y dicen, bueno, este año hay 9 oportunidades a 9 países diferentes en donde usted podría involucrarse de un viaje misionero a corto plazo. Ya, esto aquí en Chile es un poco más complejo, no estamos tan como avanzados en ese sentido, pero sí hay oportunidades. Hay oportunidades. Si uno se acerca, averigua, va a encontrar oportunidades que constantemente se están haciendo viajes misioneros a corto plazo, en donde a menudo los hermanos que van por primera vez requieren cierta capacitación, ¿cierto? Requieren el respaldo de la iglesia local, pero a menudo es para que uno tenga una pequeña experiencia en el campo misionero para saber como in situ si es que sabes que esto es a lo que el Señor me está llamando, o sabes que no iba por acá, ¿ya? Entonces, están esas instancias, y yo incluí ahí algo como más concreto aún, el pastor Rafael Arroyo, que hace ministerio, ¿cierto?, allá en Chiloé. Una vez al año, él abre tiene un, no sé cómo llamarlo, a ese, no es un evento, es un programa, es un pequeño programa de trabajo intensivo en las islas, de predicación del Evangelio, ¿ya? Es un viaje a misionero a muy corto plazo porque dura alrededor de 1 semana y media, si no me equivoco, algo así, donde todos los años, y el pastor lleva años haciendo ese viaje misionero, bueno, él está allá y invita a las iglesias a involucrarse, ¿cierto? Tienen algunas reuniones de preparación en cuanto a que entiendan a lo que van, entiendan un poquito de la cultura, de lo que puede esperarse, qué hacer, qué no hacer allá, y son recibidos, son separados en equipos y hacen viajes por las islas, se visitan a las personas, en las casas, se hace una escuela bíblica. Hay algo bien avanzado allá, es que las relaciones personales ya están como hechas, hay como un puente ya tendido. Lleva tanto tiempo haciéndolo el pastor Rafael que conoce a casi todas las personas y todas las personas lo conocen a él. Entonces, cuando van hermanos allá, las puertas de las casas están abiertas, de personas no creyentes. Están dispuestos a compartir una mesa con estos cristianos que van allá y que pueden compartir las buenas noticias del Evangelio, ¿ya? O sea, hay una muy buena oportunidad, ¿ya?, de realizarlo. Si usted ahí está teniendo inquietudes, converse con nosotros y lo podríamos guiar entendiendo todo esto. Un deseo interno. Sin embargo, tampoco mandaríamos a cualquier hermano allá, ¿cierto? Porque se necesita cierto nivel quizás de madurez en cuanto al trabajo que se va a llevar allá, pero está ahí la oportunidad. Está la oportunidad abierta de ese viaje a Chiloé que se realiza, este año fue en febrero, ¿ya? Así que eso, y un último punto ahí es alentar a esa persona que está experimentando ese deseo o tiene esa inquietud a orar, a empapar todo este proceso en oración, en dependencia al Señor y buscar consejo de gente que te conozca, que te ame, pero que ame más al Señor. Y que esa persona probablemente va a ser capaz de decirte, ¿sabes qué? No, o todavía no, o falta mucho, ¿ya? Personas que te conozcan, que te amen, pero que amen mucho más al Señor. Ese tipo de personas van a ser capaces de decirte la verdad con la palabra del Señor, aunque muchas veces duela, aunque muchas veces no va a ir de acuerdo al deseo que tenemos en el corazón, pero el Señor nos llama a llenarnos de ese tipo de personas a nuestro alrededor, esos consejos que tanto necesitamos, ¿ya? Entonces esos pasos pueden facilitar esa ruta a eventualmente convertirnos en misioneros, participar de una plantación de iglesias. Una última imagen ahí. La siguiente, por favor. Ahí está. Y quiero terminar de la misma manera en que empecé, ¿ya? Que no olvidar que lo que nos mueve es la gloria de Dios. Es que Dios sea glorificado, es que Dios es digno de toda honra, toda gloria, toda alabanza. Y es por eso que estamos dispuestos a hacer este gran esfuerzo de ir al otro lado del mundo, porque creemos que
Dios vale la pena y personas deben conocerlo y Dios va a ser glorificado cuando su misericordia sea derramada hacia esas personas y se conviertan en hijos de Dios. Y esa misma meta es la meta que cumplimos acá como iglesia local de Villa Santa Elena. Es lo mismo que perseguimos. Entonces, ya sea que vayamos o ya sea que estemos acá, todos tenemos que trabajar activamente para que Dios sea más glorificado en este mundo, para que más personas puedan proceder en arrepentimiento y fe, puedan disfrutar de la salvación que hay en Cristo, nuestro Señor y Salvador, activamente. Ya es un llamado general para todos, ya es un llamado general para todos, y si es que estamos experimentando este llamado particular, entender que no se trata en última instancia de nosotros, sino que de la gloria del Señor, de la gloria del Señor. Quiero que Dios sea glorificado. Eso es lo que nos va a mover a pagar los costos que son necesarios, a correr los riesgos también que pueden venir en pro de esta gran meta, que es la gloria de Dios. ¿Ya? No sé si hay un comentario, alguna pregunta, porque después de eso vamos a ver un pequeño video. Hermano Roberto. Ya. Ujú. Sí, ahí hay un muy buen punto en cuanto a considerar ese tipo de cosas. Eso es parte, ¿cierto?, de la consideración de este llamado. Muchas veces yo mencioné que este deseo no es un ímpetu pasajero, ¿cierto? Es como, hoy me desperté hoy día con ganas de hacer esto, renuncio a mi trabajo, renuncio a mi familia y me voy al otro lado del mundo. Eso explícitamente iría en contra de otros llamados que tienes en tu vida, ¿ya? Que el Señor te ha dado. Si el Señor te dio una esposa, te ha llamado a muchas cosas para con esa esposa. Si el Señor te dio hijos, ya eres llamado por Dios a responder adecuadamente como padre. Y hay muchos llamados ahí hacia tu vida. Entonces, hay una muy buena acotación, que este llamado no tiene sentido que vaya, ¿cierto?, en contra de todos los demás llamados que el Señor ya me ha hecho, y que no me está llamando a dejar eso definitivamente, porque iría en contra de su palabra. Ya es una buena acotación ese punto. Normalmente en los procesos de evaluación de misioneros, de pastores, a menudo hay muchas entrevistas con las esposas y con las familias, ¿ya? En cuanto a endosar, respaldar el carácter del siervo y entender también el lugar que va a tener la familia, la esposa, en eso que está experimentando internamente. Porque podría ocurrir el caso que decía hermano Roberto, que quizás la familia, la esposa no quiera, en verdad se oponga a eso, y responder ese llamado incluso podría generar una crisis matrimonial. ¿Pablo? Sí, sí, sí. Y ciertamente hay una buena acotación ahí en cuanto a que en la Biblia el rol del misionero no se presenta como un oficio establecido dentro de las iglesias locales. Ya uno cuando va a las escrituras puede ver que las cartas a las iglesias menciona dos oficios, ya que es el diaconado y el obispado, ¿cierto? Los ancianos, los pastores. Ya, entonces eso es lo que uno puede ver
Y claramente cuando uno recorre las Escrituras se ve eso. Se ve, uno podría decir, lo que se ve en la Biblia se ve como una respuesta a la voz de nuestro Señor Jesús. Esa es una respuesta a lo que Jesús dijo en Mateo 28, en Lucas 24, en Hechos capítulo 1. Uno ve eso de manera orgánica, ¿cierto? Ve que la iglesia iba creciendo y los creyentes iban predicando el Evangelio y la iglesia iba alcanzando a otras personas de forma orgánica, ¿ya? Y ese es el llamado general con el cual mencionamos, ¿ya? Sin embargo, como lo mencionamos en una de las clases, podemos ver que este llamado a la iglesia tiene que ver con un alcance igualmente a las naciones, ¿ya? Ir por todo el mundo. Y hablábamos acerca de que Dios va a ser más glorificado cuando gente de toda lengua, tribu y nación pueda conocerle. Y en este momento de la historia, los que son responsables de ir a los lugares donde no está siendo predicado el Señor es su iglesia. El Señor no, ese es el instrumento que hoy Dios está ocupando para alcanzar a las personas, la iglesia del Señor. Eso es lo que está utilizando. Nos vemos a los apóstoles caminando acá, ¿cierto? Jesucristo, ¿cierto? Dijo, no nos voy a dejar huérfanos, pero mandó a su espíritu que habita en los creyentes que son parte de la iglesia. Entonces, eso tiene que ver un poquito con, en la reflexión de cómo alcanzamos a esas personas que no están siendo alcanzadas, la iglesia va a tener que hacer un esfuerzo y enviar. En ese envío. Ciertamente no hay un pasaje que diga estos son los requisitos de alguien que va a ser enviado, pero creo que responde a sabiduría el hecho de que, las iglesias enviaban, había un respaldo de las iglesias y al final del día se ha decantado por ese camino. Muchas veces incluso a los misioneros se le aplican los mismos requisitos que aparecen en 1 Timoteo 3 para los pastores ancianos, porque son requisitos de un creyente maduro, un creyente que está caminando, que está creciendo, tampoco están como alocados, como, ¿cierto? Como querer ser como ese hombre, ¿cierto? Como que querer tener ese tipo de carácter, porque era el carácter de nuestro Señor al final. Entonces, claro, si no quisiéramos como ponerlo tanto como requisitos, sí esperaríamos que personas maduras puedan ser reconocidas por la iglesia y puedan ser enviadas. Y de hecho, añadiendo como a tu comentario, en nuestra realidad local estamos como alejados de eso, pero el ideal debiera ser que nosotros como iglesia en crecimiento, en madurez, llegáramos a enviar como un equipo. Dejar de pensar quizás como tanto como en esta persona que vamos a tirar a los leones, ¿cierto? Y que va a tener que sudar sangre en un lugar bien solo, sino que el ideal podría ser que creciéramos en madurez para que nuestra iglesia se multiplicara. Y mandamos, imagínense, 3 familias a un lugar donde el Evangelio no está siendo dado a conocer. Y eso responde un poquito a esa orgánica, ¿ya? Debido a nosotros, a la realidad humana, a nuestro corazón, obviamente no respondemos como debiéramos responder a ese llamado o a eso que sucedía en la iglesia primitiva, ¿ya? Pero yo coincido contigo en que ese es como el ideal, que los creyentes respondan al llamado del Señor, que los creyentes crezcan en madurez y que la iglesia haga esfuerzo por multiplicarse, por alcanzar eso y que en lo posible se puedan enviar equipos de plantación de iglesia, ¿no? Sí, sí. En una de las clases hablábamos acerca de este esfuerzo que hacían las iglesias por el alcance misionero y veíamos que, por un lado, estaba como el ministerio de Pablo y todos los que colaboraban allí, que era como
que las fronteras fueran movidas, ¿cierto? Y predicar el Evangelio donde Cristo no haya sido predicado, y nosotros vimos el mapa del mundo en donde Cristo no está siendo predicado, pero por el otro lado también vemos hermanos enviados, ¿cierto? Y respaldados, que eran enviados a lugares donde habían iglesias, pero no estaban siendo iglesias saludables. Por ejemplo, Tito en Creta fue enviado para que corrigiese lo deficiente y que él estableciera ancianos. ¿Ya? Y hoy en día está muy en boga este término y a eso se le denomina revitalización de iglesias. ¿Ya? Por un lado está la plantación de iglesias, este esfuerzo misionero de alcanzar a los perdidos y plantar nuevas iglesias, y por otro lado está la revitalización de iglesias, que hacer esfuerzos igualmente, se arman equipos en muchas iglesias y se envían a lugares en donde en algún momento hubo una iglesia saludable, pero ahora es una iglesia moribunda, o una iglesia que se ha apartado del Evangelio, a lugares donde hay muchas iglesias, pero no están estudiando la Biblia, no se está predicando la palabra del Señor, y hay un esfuerzo asociado allí que las iglesias pueden hacer. Y de hecho, aplicándolo a la realidad de nuestra corporación, sobre todo en el sur de Chile, en la región de la Araucanía, hay muchísimas iglesias, muchas iglesias, pero muchas de esas iglesias son iglesias en pueblos, ¿cierto? Rurales. Hay una iglesia, ¿cierto? Y no hay nada más alrededor, hay una casita enfrente, ¿cierto? Hay muchas iglesias así, en el campo, y muchas de esas iglesias no tienen liderazgo, son iglesias moribundas, son iglesias que ya no se está predicando la palabra, y hay un esfuerzo que se está llevando adelante como corporación de tomar a las iglesias que están establecidas y decir, bueno, hay necesidad igual acá, ¿por qué no enviamos un equipo para fortalecer esas iglesias locales, para corregir lo deficiente, ¿cierto? Para establecer liderazgo? Se está llevando adelante esos esfuerzos y como que hoy en día está muy como en boga eso. Se está hablando mucho de la revitalización de iglesias. Hay otro ejemplo aquí en Viña del Mar. Se han hecho hartos esfuerzos por plantar una iglesia allí. Y hay una comunidad de creyentes pequeñita donde está el hermano Daniel Monroy, lo conocemos, está el hermano Víctor Monroy. Hace rato hay un grupo de creyentes que está intentando allá como establecer algo, pero no se ha podido lograr. En ese sentido, necesita de una iglesia que esté dispuesta a apoyar, pero como de manera seria. ¿Por qué no mandar un grupo de familias que puedan contribuir en el establecimiento de esa iglesia? Hay una necesidad relativamente cerca. Otro ejemplo de eso es la iglesia en Tobalaba. La iglesia de UCB Tobalaba, ¿cierto? Que son los que están más tiempo acá, la conocieron por mucho tiempo. Por diferentes razones esa iglesia terminó cerrando. Se disminuyó la membresía, ¿cierto? Se quedaron sin pastor, quedaron poquitos miembros allí en esa villa y estaba a punto de morir. De hecho, se había dicho que se iba a cerrar la iglesia. La iglesia del Bosque hace un año más o menos decidió tomar el desafío y replantar o revitalizar, depende cómo lo quiera ver en ese caso, ¿ya? En ese caso, pero no nos enredemos con la nomenclatura, simplemente esos hermanos vieron un lugar que estaba ahí, algunos creyentes que aún estaban esparcidos, que estaban buscando congregación y decidieron tomar el desafío y esa iglesia ahora nuevamente fue establecida. Y Pastor Guido fue enviado por la iglesia junto con 2 familias enteras a replantar a esa congregación. Y ahora esa congregación inició, si no me equivoco, este verano se reinició ese esfuerzo para que esa iglesia pueda crecer. Hubo un cambio de nombre, ya no se va a conocer como iglesia UCB Tobalaba, sino que iglesia, si no me equivoco, es Sendero de Gracia o Camino de Gracia. Hoy ustedes lo pueden buscar en las redes sociales, Sendero de Gracia o Camino de Gracia. Y bueno, es una invitación igualmente a estar orando por nuestro hermano Guido y por los hermanos allí que están replantando esa iglesia. ¿Ya? Entonces hay esfuerzos, hay multiplicación y esa debiera ser como la dinámica un poco de la iglesia del Señor. ¿Ya? Vamos a terminar, no sé si está el video o terminamos en oración. Ya, vamos a ver un pequeño video que es el resumen del viaje misionero a Chiloé que se realizó en este verano, ¿ya? Para que puedan ver cómo más en concreto lo que realizaron estos hermanos en este tiempo que estuvieron allí, en este viaje por las islas, y luego terminamos en oración.
Tenemos algunos problemas con el audio, pero mira, no sé si es que no se puede poner el audio, ¿lo puedes poner del principio de nuevo? Entonces, ponle pausa. Voy a cantar una canción mientras... No. Quiero invitar a nuestro hermano Matías Díez de Medina y a ver si es que nos puede ayudar mientras vamos viendo el video, que él pueda ir narrando un poquito lo que se está viendo. Él participó del viaje y si después puede terminar en oración este tiempo. Ya. Eh, bueno, esa es la iglesia de Dalcahue, donde el pastor Rafael Arroyo fue pastor muchos años y ahí se funciona como el centro de operaciones para desde ahí formar dos equipos y salir a las islas. ¿Sí? Entonces esa es la mañana de un domingo como reunión de equipo que se tuvo. Dale nomás. Em, Entonces se tiene un culto ahí, primero se comparte con iglesias de Chiloé y luego se empieza a preparar el viaje. ¿Ya? Ahí está el pastor dando indicaciones. El viaje requiere de mucha logística porque hay muchas cosas que llevar. A donde nosotros vamos a las islas hay unas cabañitas que a lo más tienen una cocina, un baño, entonces tenemos que llevar comida, no sé, todos los utensilios para poder estar una semana en ese lugar. No hay nada garantizado allá, entonces a veces incluso hay que llevar eh, o los gas que hay que ocupar, las cocinillas, es como bien a la antigua, ¿ya? Entonces, todo ese es el trabajo que se requiere, echar ahí esas cosas, ese camión y esa van nos lleva hasta la isla de Achao, está la isla grande de Chiloé, después está la isla de Achao, y después están las otras islas. Entonces tenemos que hacer como 3 paradas en donde hay que llevar todas esas cosas. Ahí estamos en el muelle de Achao, esperando para poder ya zarpar con todas las lanchas a las islas. En este caso yo fui a la isla de Cahuach, que es una de las que está más lejos, está a 1 hora y media en lancha desde Achao. Es un lugar hermoso, precioso. Esa es la cabañita que hay en Cahuach, que es la isla que está, una de las islas más establecidas, la que más se ha visitado, y esa cabañita de hecho pertenece a UCB y es la que se usa para poder eh, ir a visitar. Ahí fuimos a visitar allá se va a visitar tanto a creyentes como no creyentes. ¿Ya? Los creyentes que se van a visitar son creyentes que no tienen la posibilidad de congregarse porque en la isla de Cahuach no hay una iglesia, pero también se va a visitar a no creyentes que ya conocen al pastor y se nos da la oportunidad de poder compartir con ellos, conocerles y predicarles el Evangelio. También se hacen actividades con niños, es una escuelita bíblica de verano eh, durante toda esa semana. ¿Sí? Entonces, generalmente en la mañana se ocupan visitar a los hermanos o no creyentes y en las tardes se hace la escuela bíblica con niños. Y la semana se finaliza con un gran culto donde se invita tanto a los niños como a los adultos que se estuvo visitando durante la semana y se cierra con ese culto justamente con todos ellos. Bueno, ahí se ve que hay harto que caminar. De hecho, muchas veces entre una casa y otra hay 1 hora caminando. Entonces, y a veces bajo la intensa lluvia, entonces requiere de dependencia del Señor en ese sentido. Como el Señor dame la fuerza de ir hoy y caminar y el Señor lo hace, el Señor multiplica las fuerzas y se puede hacer también. Eh, Ahí ya, bueno, nos estamos devolviendo. Después de todo eso, se vuelve todos juntos a Dalcahue, a la UCB, a la iglesia, y se reúnen con el otro equipo, nos reunimos con el otro equipo que fue a otra isla, y se hace un resumen de lo que fue, qué es lo que se hizo. También hay como 1 o 2 días de poder descansar, conocer también Chiloé ya, pero desde eh, como descansando. Y
Eso es a grandes rasgos lo que se hace. Y bueno, el pastor y otras familias, de incluso hermanos que van durante el verano, ellos vuelven a ir durante el año a visitar a las mismas personas. Bueno, ese es el ministerio del pastor durante el año, pero también hay otros hermanos que se dedican a este ministerio y vuelven ocupan sus vacaciones de invierno para ir a Caguach e ir con el pastor a visitar a las mismas familias que han visitado durante el verano. Y bueno, en el grupo ahí por WhatsApp comparten peticiones y ellos siguen en contacto con las personas de allá. Y es muy importante eso para ellos porque es como el brazo que extiende la iglesia a esas personas que no tienen una iglesia establecida, pero que a veces necesitan oración, son creyentes, y eso, es como el Señor extendiendo ahí a esas personas que no tienen una iglesia. ¿Sí? Eso, oremos, ¿no? ¿Sí? Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por tu palabra, Señor, que nos guía, nos anima, nos alienta, nos muestra cómo hacer las cosas, Señor, de una manera en que te glorifiquen, de cómo a veces tú también obras en las personas poniendo deseos para servirte, para glorificarte, para que otros también te puedan conocer. Te pedimos que tú seas obrando en nuestra iglesia para poder comprenderla de una mejor forma, la necesidad que hay de que otros te conozcan, de danos, Señor, ese amor, ese deseo, esa urgencia. Danos también la valentía de poder hacerlo. También si a lo mejor hay aquí algún hermano que tú, Señor, estés moviendo su corazón a dedicarse a esto, Señor, inclusive ya sea orando, dando, enviando, Señor, eh, divulgando, Señor, sé tú obrando en eso. Y también te pido por este ministerio que acabamos de ver, del pastor Rafael, para que tú seas obrando en él, en las personas que también participan, las personas que reciben. Señor, hay muchas personas que se les ha predicado el Evangelio por años y algunos han mostrado frutos, otros no, pero es tu voluntad, Señor, tú hacer la obra en estas personas y eh, ayuda a que el pastor pueda comprender y confiar en eso también de manera profunda, en que tú eh, eh, das el crecimiento, Señor. Tú eres quien da nueva vida a las personas y te agradezco desde ya por este ministerio para que tú seas obrando en él. Te pido esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.